Como siempre, necesito obligatoriamente expresar mi gratitud a estos muy importantes medios de comunicación de Puyo y la provincia por esta gentil invitación. Quiero hacer una aclaración. Hace algún tiempo no he estado en los medios de comunicación y parece que hasta esa autodecisión me ha hecho bastante bien porque hablar de política y comprobar la situación en la que actualmente se debate el país realmente es muy preocupante. Eh, con acierto se manifestaba como preámbulo de que los ciudadanos obligatoriamente tenemos que hacer política. La política tiene diferentes aristas y la que más me gusta a mí es la política servicial, la de servicio a la comunidad, entendiéndose como política que la persona que lo practica tiene que entender que la política es el arte, el instrumento para servir. Pero desgraciadamente la gran mayoría confunde el término, la terminología le da un nuevo concepto como que le diga la realidad y se sirven de la gente. Desde ahí yo me ubico en el plano de la gente coherente, que tenemos esa practicidad de decir y hacer, porque en política mucho se dice y poco se hace. En el A término, ver, entonces, ¿qué está haciendo? sirviendo como en mi calidad de técnico. No, en la política, en la política. En la política. Claro, no, porque usted dice la política se dice y se hace, en vez de servir, hacer, ¿no es cierto? Entonces, Sí. por eso la siguiente pregunta, ¿qué está haciendo Raúl Mira, Valverde en la política ahorita? ahí mi política es de servicio, orientada a mi profesión, a más de ser un funcionario público del gobierno municipal de Pastaza, desde la administración del centro de envailenamiento. Ayudo al tema de los productores a que, por ejemplo, había una situación, y vale la pena ejemplarizar. Anteriormente en el centro de entrenamiento, dentro de los servicios que se brinda, porque es un servicio municipal, se estilaba hacer un descuento en el peso de los animales. Un descuento que, según los interesados, los introductores, estaba sobrepasado del peso real. Me explico. Cada canal se moviliza en dos ganchos que se conocen, que son dos instrumentos de metal en los cuales se trasladan, que son los troles. Eso tiene un peso de 8 libras cada uno. Como necesariamente a la res faenada se lo tiene que dividir en dos mitades, se utilizan dos ganchos. 16 libras. Son 16 libras, pero se acostumbraba a hacer un descuento de 30 libras. Entonces, esas 30 libras eran motivo de análisis y decir por qué. Empecé a investigar y me dijeron, es que es una costumbre, es que fue una resolución, fue un acuerdo. Entonces yo explicaba que un administrador no puede cumplir acuerdos entre las partes, sino cumplir lo que dice la ley. Y el peso justo determina que son 16 libras más no 30. O sea, se le perjudicaba al productor en 14 libras 14 por libras. canal. Por canal. De tal manera de que yo vislumbré inmediatamente ese problema y, como es mi obligación moral y de funcionario, le alerté al señor alcalde, le dije, mire, esto está sucediendo en el canal y yo le sugiero que corrijamos inmediatamente. A través de un acuerdo de alcaldía, inmediatamente se dispuso que se establezca el precio justo, y eso más de un año. Lógicamente que estas medidas desdicen a veces o son mal interpretadas, y los perjudicados, los que se beneficiaban del tema, lógicamente se enojan con el administrador. Pero ¿a dónde está orientada esta toma, esta rectificación de medidas? A favorecer al que se esfuerza todos los días en el campo, pues no, porque hacer ganadería aquí en Amazonía y en cualquier parte es muy difícil. Tenemos que estar en agua, en sol y bregar con los malos pastos. Es un poquitito más que en el país, ¿no? Mucho más difícil. Entonces, los costos de producción están muy elevados, del esfuerzo. Nunca el ganadero finquero común hace un análisis de marginarse una cantidad por el esfuerzo de él.
Y no solamente es esfuerzo unilateral, es esfuerzo familiar, la mujer, los hijos, todo meten mano, pero Hay no. que convocarnos, Raúl, para Exacto. una sesión expresa sobre este tema, Ahora ¿no? en el tema de personal, he iniciado hace 2 años y medio un pequeño emprendimiento con un almacén de insumos veterinarios, desde donde yo doy servicio, no cobro las consultas, oriento toda mi experiencia de 42 años de médico veterinario, de ganadero, la pongo al servicio, pensando en que mis criterios técnicos van a servir de algo o de mucho para empezar a convertir la actividad ganadera en una actividad rentable. Ujú. Claro, ojalá eso es la aspiración, ¿no? Los de la 10 de agosto tenían un criterio también que podrían estabular el Sí, ganado, sí, sí, ¿no? sí. O sea, ese Mire, era un proyecto. hablando de las 10 de agosto, este humilde servidor se puede contar dentro del listado de personas que iniciamos hace muchos años con visión la feria ganadera. Claro, claro, La claro, sí me feria acuerdo ganadera. cuando en la feria amarraban con una, Con una estaquita, con una estaquita, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Esos eran los primeros años de que estaba este periodista por acá, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y me llamó la atención porque en realidad... Y la gente ese entendió el mensaje de ese joven técnico en ese momento, tenía tal vez unos 24, 25 años, y ya tuve la oportunidad de ser director provincial agropecuario, y desde ahí empecé yo con mi política de servicio. La política de servicio. Desde ahí no ha dejado la política, así que cuéntenos cómo está la política ahora. Bueno, he tenido la suerte, eso es una bendición, lo digo yo, de reencontrarme con un gran amigo a los 12 años. Un día de la semana anterior, rato me he pensado, tipo 6:30 de la tarde, entró una llamada a mi teléfono, me dijo, doctor, sabe que traigo un mensaje del padre Patricio Calles que deseo comunicarle. Le digo, pero hábleme. No, dice, esto hay que decirlo personalmente. Le digo, estoy ubicado en tal parte, llegó y me extendió el mensaje, lógicamente que lo recibí con beneplácito, y empezamos a conversar. Me puso al tanto de que el padre Patricio estaba acá en Puyo, que ha tomado una difícil decisión para él y que había decidido dar una rueda de prensa al día siguiente aquí en la ciudad de Puyo, y que expresamente él había determinado, el padre me refiero, que 5 personas de aquí de Puyo lo acompañemos en la mesa directiva, y una de esas era el doctor Valverde. ¿Quiénes son los otros 4? No recuerdo los nombres. Bueno, sí, sí. digamos. Los ubico de físico, pero Ya. son gente Ya, ligada a la... bueno, y usted está entonces empeñado en esto ahora. Sí, 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 estoy empeñado en eso porque hay que manifestar, como yo lo dije ahí, después de la expresión de la explicación del motivo de la convocatoria a esa rueda de prensa, me indigné hasta lo último darme cuenta que 12 años han pasado de una persecución tenaz, Que no ha cesado. que no ha cesado, y ojalá cese ya con esta acertada decisión que ha tomado Patricio Calles, porque ahí me tocó explicar por qué estaba Raúl Valverde al lado de Patricio Calles en esto. Decía, porque en estos tiempos de política se pueden interpretar muchísimas cosas. Este ya está, es un advenedizo, este es un interesado, este se quiere subir a la camioneta, que son términos políticos que se utilizan para hacer una interpretación a priori. Me tocó explicar que hace 12 años Estuvo defendiéndole. encabecé Claro. un movimiento de defensa a un sacerdote por diferentes circunstancias. El único sacerdote nativo de aquí, el único sacerdote que había recuperado la fe en la religión católica, Iglesia, claro. que había transformado una pequeña capilla ubicada en el barrio El Dorado, la capilla de Jesús del Gran Poder, y que demostraba que era uno de los pocos elegidos de Dios. Y esto, inclusive, no quiero hablar de memoria, sería una cosa interesantísima que ustedes o alguien lo haga, abrir un panel de intervención del público De la gente que se para va a buscar testimonios reales. Testimonios reales que Nosotros digan, estamos abiertos a aquello. Y hay que buscarlo, Juan Pablito. Sí, que, sí, sí. que digan, miren, sí, esto pasó conmigo, esto, y bueno. Entonces, desde ahí yo hice una lectura que creo que no me he equivocado mucho y que casi no ha cambiado, en el tema de que empezó a despertar celo.
empezó a despertar sentimientos vanos como la envidia. Ver cómo las Eucaristías, esas Eucaristías tradicionales, muy letóricas, nada más, se convertían en algo mucho más dinámico, y esto era gracias a ese ángel, a ese matiz, a esa personalidad que tiene Patricio Calles. Y las Eucaristías, las misas en la Capilla de Jesús del Gran Poder eran tan abarrotadas que parece que por ahí empezó el celo, decía yo, de las autoridades eclesiásticas, sí, sí. hasta que lo persiguieron, lo orillaron y lo sacaron. Entonces hubo necesidad de hacer un movimiento de defensa para que esto no suceda, porque cuando el pueblo está convencido, está contento, está servido, reclama sus intereses. Claro. Así tiene que ser. No podemos ser unas personas apagadas, no partícipes de nuestra realidad. Y recuerdo que aparentemente terminaba el tema con el arraigo de Patricio de aquí, que le dijeron: búscate un obispo benévolo que te acoja. Ventajosamente, el obispo benévolo estuvo muy cerca, en la provincia del Napo, lo acogió, lo ubicaron en una parroquia eclesiástica muy lejana de la capital de Tena, tal vez a más de media hora, 45 minutos, en Tálac. Y cosa curiosa, en Tálac se produce el mismo fenómeno que se producía aquí. Es una iglesia de madera pequeñita, ¿no? Era 500, 600 gentes, y empezó inclusive a convertirle en un polo de desarrollo a una parroquia que no sabíamos que existía en el mapa. Entonces, ahí sí ya es el carisma personal, ¿no es cierto? Después supimos que se fue a Puerto Viejo. En Puerto Viejo se repitió el mismo fenómeno, hasta que averiguamos el motivo de la sanción y se dijo que es una desobediencia pertinaz, reiterativo, reincidente. Pero esta desobediencia, el término es muy general. ¿Qué desobedeció? Porque nosotros, al menos yo no conozco los temas canónicos, el por qué y qué incumplió. Pero si es el incumplimiento por lo que Patricio hacía, por generar el bien, por devolver la confianza, por cumplir el mandato de Dios, es impresionante. Yo lo vi ahora, el pasado sábado, en una oración de fe que hicimos en el barrio El Dorado. Yo estaba en la tarima. ¿Cómo se desploma la gente solamente al contacto de la mano del Padre Patricio? Eso es un don. Bueno, o sea, pero él está haciendo sus labores pastorales ya fuera de la iglesia, ¿no? No, ya no son labores pastorales. Eso quiero dejar. A ver, entonces, sí, porque también en esto la política, ¿no? Sí, o sea, sí. O sea, claro que hay diferencia, pero el pastor no va a dejar de ser pastor, sin embargo, de hacer política. A ver, en el momento del jueves pasado, de hace 2 semanas, en la explicación de motivos del padre Patricio Calles, exhibió documentos. Uno de esos que venía la sanción desde el Vaticano. Entonces yo empecé a interpretar, aquí se lo sancionó en Puyo, se dijo que a los 5 años lo perdonó la autoridad eclesiástica de Puyo. Se dijo, y eso se palpó, eso se conoció, y después de eso, la cosa es que por debajo ha estado realizándose un trámite en el Vaticano, y a los 12 años se ratifica la misma sanción, la desobediencia pertinaz, impuesta ya en esta ocasión desde el Vaticano. Ahí se quiere dar una interpretación de que es otra sanción y todo lo demás. Bueno, entonces yo empiezo a interpretar lo poco que conozco del tema legal constitucional. El Ecuador es un país regido por el tema de la Constitución y de las leyes. Y en alguna parte de la determinación legal está constando que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo acto. Sin embargo, aquí lo sancionan en el Ecuador, lo sancionan en el Vaticano, y bueno, eso obliga a que Patricio tome la determinación. Dice: Dios mío, perdóname, me quitas una vocación de sacerdote, y exhibe
la carta de presentación de su renuncia a los votos sacerdotales. Él deja de ser sacerdote, pero no deja de ser lo que tú dices, un pastor. Un pastor, un apóstol. Porque, Claro. porque la necesidad espiritual no está focalizada. No está solamente en el Puyo, no está solamente en el Talac, no está solamente en Puerto Viejo. Está diseminada en todo el mundo. Toda persona que tiene fe. Y ojo, que la religión para mí no cura. Lo que cura es la fe. La fe de las personas le impulsa a conseguir un objetivo. Ese milagro que haga desde la alcaldía. A ver, se ha hablado mucho del tema y hasta el día de ayer que conversaba vía telefónica con Patricio, porque este momento él no se encuentra en la ciudad. Se encuentra, como él dice, un poco poniendo en orden las ideas, está por la playa, por Manaví. Y es bueno que nos demos un espacio de automeditación, porque cuando se empiezan a mover las frutas, comienza el enjambre de interesados a revolotear alrededor de determinadas personas y hay que sacar conclusiones las más aceptadas. Yo le he dicho a él que si él, luego de su análisis, que tiene que ser muy unipersonal, que él debe tomar la determinación, y con esto quiero contestar tal vez algunas inquietudes. Las preguntas del momento son: ¿va o no va? Patricio lo dijo claramente: si es que el Señor me pone esta nueva tarea de servir desde otros espacios, lo haré. Patricio dijo que está analizando las diferentes propuestas porque ha recibido mucha gente, muchos personajes políticos y representantes a diferentes movimientos. Es decir, partidos. para ir en resumen, Patricio Calles todavía no está definido si va a ser candidato, pero está con un pie en el estribo, subiéndose, no bajándose. Exactamente. Más o menos. Sí. ¿No es cierto? Entonces, y hay una cosa curiosa. Es un tema de mucha popularidad del momento. Y se vislumbra, no creo estar equivocado, siempre he sido una persona que hago un análisis y muy pocas veces me equivoco con mucha distancia, con mucho porcentaje, pero las muestras de apoyo y de afecto son muchísimas. Hay un altísimo porcentaje que desea que Patricio sea candidato. ahora, hay que ir pensando ya también en, bueno, ¿con quién? ¿Él va a ser candidato a la alcaldía, a la prefectura? Porque parece que la alcaldía es algo que más le ha motivado. No sé cómo está la cosa. No, vuelvo a repetir. Patricio dice: tomaré la decisión dentro de muy poco tiempo y allí te convocaré para ir analizando ya la parte. ¿Pero qué preferiría? ¿Cómo han conversado? Deben haber conversado de alguna manera ustedes. He sido tan respetuoso que le he dicho a Patricio, mirándole a los ojos como solemos hacer entre los dos: tú podrías participar en política, dice. Te digo que de momento mi situación es arreglar el tema de esto, de mi separación de la iglesia, que la gente comprenda el por qué me separo. No es que yo voluntariamente lo hago, me obligan. Y tampoco lo hago para participar en política. Exactamente. Por ahí la cosa. A eso quería llegar, porque puede darse el caso de una mala interpretación que dice: este es un oportunista. Hoy deja la sotana y para mañana ser candidato. No, son más de 12 años de persecución, de atosigamiento, y coincide con el tema de la efervescencia política, de los albores de la política ya en el Ecuador, y él va a tomar una atención. A mí me gustaría, desde cualquier punto de vista, el servicio desde la alcaldía es mucho más difícil, pero tiene una particularidad: permite a la autoridad estar en contacto directo con la ciudadanía. Sí, claro, sí, la sí. alcaldía es, o sea, sí, tiene que estar en todas, ¿no? En todas, absolutamente. Tampoco, por ejemplo, rehuiríamos, si en el caso de darle mi criterio personal, no se debería rehuir la otra posibilidad de ser candidato a la prefectura, porque conozco el tema, trabajé mucho tiempo en la prefectura, sí. Conozco las competencias intrínsecas que tiene, y una de esas es el fomento de la producción agropecuaria, que está tan decaído, ¿no? Ajá, a ver, y el otro asunto es alianzas con quiénes, porque eso sí debe de conversar, o sea, ¿con quién me junto, no? Estimado Salomón, yo no quiero pecar, jamás he sido vanidoso, pero en esta ocasión
te digo sinceramente, son otros los sectores que buscan aliarse con Patricio. Él no está en la desesperación de buscar aliados. Él tiene que cumplir 3 requisitos fundamentales para ser candidato. La mayoría de edad lo tiene. No estar impedido legalmente, que tampoco está impedido, y ser apadrinado o auspiciado por un movimiento o partido político legalmente reconocido. Entonces, claro, sé que le han de estar buscando por su popularidad, pero ¿qué tendencia tendría, por favor? Eso sí debe analizarse, porque yo le conozco al padre, por ejemplo, el padre va a ser muy difícil que se alíe con personajes de acá de la política que tienen un pasado un poco no muy claro, o que tienen cuestionamientos, o que su acción no ha sido transparente, por más buenos políticos que sean. Bueno, hay que tener especialísimo cuidado en ser, como decían, muy especiales en la propuesta. Hay cualidades, un político nuevo, si en el caso de tomar la decisión, es un político bastante nuevo, sin rabo de paja puesto entre comillas. Exactamente, por eso. Y que la propuesta de él va a ser muy simple, pero que abarca muchísimo, es una propuesta de fondo. Si se la analiza con detenimiento, la propuesta de él será un manejo adecuado de los recursos públicos, nada más. Claro, manejo transparente. Es la propuesta. Entonces no puede aliarse con quienes la ciudadanía en general sospecha de manejos medios turbios. Imposible aliarse por ahí, porque van a decir, dime con quién andas. Ese es el cuidado que nosotros, al menos yo personalmente lo percibo, y que se tendrá que manejar. Entiendo que la inteligencia y la capacidad de análisis de Patricio le va a permitir arribar a las mejores decisiones. No puedo adelantar, discúlpame, porque no está tomado ninguna resolución. Entonces, finalmente, decisiones para cuándo, qué fechas podríamos establecer para yo quiero, hacer el seguimiento. Yo quiero, antes de finalizar el tema un tanto apasionante, que se me permita hacer una aclaración muy necesaria, muy necesaria. Me he encontrado con poquísimas personas que manifiestan con preocupación y me dicen, doctor, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de ser católicos? ¿Vamos a dejar de ir a la iglesia? Le digo, no, un momentito, por favor. La posición nuestra no es contra la iglesia. La posición nuestra no es contra la religión. Nuestra molestia, nuestra lucha es contra los malos elementos que existen dentro de la iglesia, que es una cosa muy diferente. Le vamos a poner más fe en Dios, en el Creador. Vamos a subrayar de que Padre Patricio tiene un don que lo ha cumplido, lo cumple y lo cumplirá, que es ser a través de él un instrumento de Cristo, que no necesita ser sacerdote para dar una bendición. Si cuando nos encontramos entre amigos, al toparnos y al despedirnos, que decimos que Dios te bendiga. Cuando el padre despide a un hijo, que Dios te bendiga, hijo. Damos una bendición que es una manera de expresar nuestros sentimientos de que le vaya bien. Y las bendiciones tampoco son focalizadas. No están determinadas solamente para darle un sacerdote. Hay mucha gente que tiene esa felicidad cuando comenzar el día bendiciendo. Que Dios les bendiga. Entonces, nada contra la iglesia, nada de insultos, nada de ponernos a pelear contra las autoridades eclesiásticas, sino a que Patricio siga haciendo lo que Dios le ha dado. El látigo del templo lo guardamos por un momentito. No, yo creo que el mundo sería mejor si cumpliéramos los 10 mandamientos que tenemos establecidos los católicos y le adicionamos el nuevo que Jesucristo nos dijo. Un nuevo mandamiento te doy, que se lleven bien, pues. Amamos los unos a los otros. Exacto. No dijo persíguele, no dijo sanciones. Amado, exactamente. Entonces, esa es la fortaleza que nosotros tenemos de una nueva propuesta. Y yo aspiro, como miles de ciudadanos aquí en el Puyo, que Patricio tome la decisión, porque si no estamos elucubrando y eso va a ser determinante. También en la política determinante. debemos apuntar, Raúl, y finalmente a
a hablar con nombres y apellidos de las cosas, ¿no es cierto? Sí, pero hay momentos. ¿Con quiénes hay han momentos. conversado ustedes? ¿Con quiénes han conversado? Yo he conversado exclusivamente con el padre Patricio Calles, porque no quiero desde un principio aparecer como una persona que le está respirando la oreja para imponerle criterios, sino que dejarle el espacio, porque yo soy muy respetuoso, es una de las facultades que me identifican con Patricio. Mi humildad no la he dejado, no la he abandonado. La gente reconoce que Raúl Valverde es el mismo de toda la vida. Ni me he visto diferente, ni mis posturas son diferentes, ni hablo diferente, hablo como siempre he hablado, con la verdad. Y esa identificación me permite a mí respetarle a Patricio. Patricio le he dicho, verás que en términos de política el tiempo corre y es el enemigo más pertinaz, el que está recordándote que verás, vas perdiendo los minutos de las horas Hay de que los días. aprovechar el tiempo, ¿no? Claro. Sí, solamente una inquietud adicional, estimado Raúl. Patricio había manifestado que se iba a hacer un programa, un evento. Hace 12 años, tú cuando recordabas sobre el tema de la persecución, aquí se hizo una especie de bendición a las madres, porque le prohibieron celebrar la misa en aquel entonces, ¿no es cierto? Se llenó el Coliseo, más de 4.000 almas en el Coliseo. Y en esta oportunidad va a haber un programa similar. Ya lo hicimos. ¿Ya se lo hizo? Ya lo hicimos el día pasado, una oración de fe, y también estuvo abarrotado ¿Dónde se lo hizo? el espacio cubierto del Dorado. Y ahí en un acto simbólico se sacó la sotana de oración. Pido disculpas, pero el término exacto de esa vestimenta que yo le dije, Patricio, ¿y por qué vienes así? Los hábitos. No es el hábito, una toga, algo es de que... Una solapa. Sí, y que dice, este es el hábito que nos pone, o este es la prenda que nos colocamos para hacer oración. Entonces, él hizo una oración pidiendo por la felicidad y la tranquilidad de todos los fieles presentes y los que lo puedan escuchar. Se sacó públicamente, la dobló, y en un gesto muy emotivo lo entregó a su padre. Dijo, con esto termina mi vida sacerdotal, pero nadie me va a impedir que siga dando las bendiciones. Y la gente lo llamó, lo obligó a que baje de la tarima a la cancha deportiva donde estaba la gente y empezó a dar la bendición y se desplomaban la gente, pero increíblemente. Entonces, ese don yo creo que Dios no lo va a quitar. Y ojalá claro, con que siga guardando sus mandamientos, sí. Porque la política también es como dice, el diablo es puerco, dice, ¿no? Sí, pero... Sí, la política también algo de diablo tiene. Hay un tema que se llama la misericordia, y así de misericordia. Pero mira, mis estimados amigos, hay adagios populares también que dice que el árbol torcido no se endereza, pero el que nace y crece y se mantiene recto, tampoco lo pueden torcer. Ojalá. Claro. Esa es la cosa. Sí. Gracias a Raúl Valverde por asistir a esta convocatoria periodística de Nina Radio y de Radio ETSA, o digámoslo, Radio ETSA 91.9 y Nina Radio 104.7 en el informativo Análisis. Gracias, Raúl, hasta una nueva oportunidad. Muy gentiles a ustedes. Vamos con los anuncios promocionales. Ahí están. Todo fierro es todo fierro. Eso. Le vendemos ejes de acero. Todo fierro es todo fierro,